Buenas tardes. Quiero hablar de disciplinas espirituales. Primeramente quiero definir disciplinas como aquellos hábitos que debemos adquirir con el propósito de practicarlas y de esa manera crecer espiritualmente. Ahora, hay disciplinas espirituales que han sido hábitos mal creados por nosotros mismos. En otras palabras, podrían llamarse más bien indisciplinas espirituales. Y estas indisciplinas espirituales nos llevan pues a una mala formación o conformación de una supuesta vida espiritual que no es. Nosotros tenemos que verdaderamente corregir, porque estas disciplinas mal encaminadas son las que el mundo nos ha dado y nos hemos conformado a ellas. Un ejemplo, en la meditación tenemos nosotros lo que es la meditación conforme a las religiones orientales, que nada tiene que ver con lo que es la meditación cristiana. Pues la meditación de las religiones orientales lo que lleva es a cosas como poner la mente en blanco, como unir el espíritu con el universo, no tener la expresión de las emociones y cosas así. Pero nada tiene que ver con la disciplina cristiana de la meditación, porque la disciplina de la meditación precisamente es meditar en la persona de Dios, es meditar en las acciones de Dios, es meditar en la palabra de Dios. Y meditar es sacar tiempo, es leer y volver a releer, pensar, volver a pensar, analizar, volver a analizar, darle vuelta y luego sacar una enseñanza, algo práctico de eso para nuestras vidas, obedeciendo lo que la palabra nos dice. Quiero responder a las preguntas que están aquí en el prontuario. Y la primera pregunta es: disciplinas internas, externas y corporales, la definición de ellas. Ok, disciplinas internas son aquellas que nosotros tenemos, que llevamos, tales como la oración, como el estudio de la palabra, como la meditación. Y las externas pues tienen que ver ya con nuestro cuerpo, tienen que ver con congregarse, con el ayuno, con la lectura bíblica, el estudio bíblico. También me habla acerca de con cuánta frecuencia practica usted estas disciplinas espirituales. Bueno, a través de mi vida cristiana yo he aprendido que la oración es necesaria, porque yo considero que la oración es el alimento del alma, y cuando yo estoy en oración, pues es una disciplina que me lleva a ser como Dios. Hay una relación personal con Dios a través de la oración, Él y yo y Él, y verdaderamente pues de ahí nosotros tomamos de Dios para formarnos como Él. Yo he aprendido que debemos orar todos los días y así mismo lo hago. En mi vida ya como pastor es algo para mí necesario. Yo oro absolutamente todos los días. Estoy en un completo tiempo de oración continuo. Cada vez que voy a preparar un sermón dedico mucho tiempo a la oración. Igual a la meditación, dedico mucho tiempo meditando en la palabra. ¿Qué es lo que Dios me quiere decir? Hay tanta riqueza allí que yo necesito sacar y por lo tanto doy muy buen tiempo. Como iglesia, nosotros estamos enseñando a nuestra congregación a la necesidad de orar. La oración se ha convertido para nosotros en un eje de esta iglesia porque consideramos que una iglesia sin orar es una iglesia desprotegida. Una iglesia sin orar es una iglesia que no tiene relación con Dios. Y hemos establecido ya prácticas como la oración a las 6 de la mañana, oración a las 12 del día, oración a las 6 de la tarde, 3 veces al día. Tenemos también algo que llamamos alboradas. Es donde el primer sábado de cada mes nos reunimos a las 5 de la mañana, de 5 a 7, a orar. Tenemos tiempos maravillosos en una relación muy linda con el Señor. Igualmente los sábados hay ayuno, hay oración. Y antes de cada servicio tratamos de que la gente llegue antes del servicio para orar. Como ya lo dije personalmente, antes de cada predicación yo saco mucho tiempo para orar. De esa manera pues voy sabiendo que Dios no solo va a respaldar su palabra, sino que Dios me va a respaldar a mí como su instrumento.
Tal vez la parte que, no yo, porque yo medito mucho en la palabra, pero la parte que más hemos descuidado en la congregación es esta, que la gente adquiera la disciplina espiritual de meditar en la palabra. Es necesario que las personas tomen la Biblia, lean la Biblia, mediten y saquen de allí, extraigan esa riqueza, todas esas cosas tan maravillosas que Dios le quiere dar. Hay una pregunta que dice que si fue enseñado a las prácticas espirituales desde mi juventud. Bueno, yo primeramente saqué mi bachillerato en el seminario Jordán de Sajonia, seminario dominicano, Jordán de Sajonia católico, y sí había tiempo, no de oración, sino de rezar, en fin, pero sí nos acercábamos a Dios. Luego, cuando salí del seminario, yo entré al Seminario Arquidiocesano de la ciudad de Bogotá, donde estuve 5 años, y verdaderamente yo puedo decir que el seminario católico fue una disciplina casi militar, en el sentido de estar en tiempos con Dios. Fue un tiempo bueno para mí. Allí aprendí mucho de la disciplina, pero luego cuando yo salí del seminario católico por causa de que no me hallaba dispuesto, no me hallaba bien para realizar votos, fue donde conocí al Señor Jesucristo y entré inmediatamente a Juventud con una misión, Jucum, y allí yo me hice misionero. Y fue en Jucum donde tenía los tiempos más maravillosos de oración, porque la base del estudio de la formación misionera de Juventud con una misión es la oración. Pero no hablarle a Jesús, sino hablar con Jesús, donde yo le hablo y Él me habla también. Y la meditación fue algo también maravilloso, maravillosa para mí desde Juventud con una misión, desde Jucum. Y así he pasado en mi vida ministerial desde joven aprendiendo estas disciplinas espirituales. Aprendí la necesidad de congregarme. Primeramente lo hacía con mis padres. Mis padres jamás faltaban a la iglesia un domingo siendo católicos. Luego ya cuando éramos cristianos, pues con mucha más razón. Y luego ya cuando estábamos al ministerio, pues mi vida en la iglesia y andar en estas disciplinas cristianas. Hay una pregunta que dice que en su iglesia se le dio prioridad a las disciplinas espirituales para su desarrollo espiritual, el desarrollo espiritual de cada persona. Gracias al Señor, sí. Después de que yo me convertí, yo entré a formar parte de la Iglesia Cristiana Filadelfia con el pastor reverendo Colin Crawford. Y verdaderamente sí, se hacía mucho énfasis, mucho hincapié en las disciplinas espirituales. Y han sido una bendición para mi vida. Y como bien lo dice, como lo dije al principio, pues se creó un muy buen hábito. El hábito de congregarse, el hábito de orar, el hábito de estar en la palabra, el hábito de meditar, el hábito verdaderamente del ayuno, el hábito del clamor, en fin, es necesario las disciplinas cristianas. Muchas gracias, que Dios los bendiga.